La primera diapositiva, por favor. Exacto. Bien, muy buenas tardes con todos. Espero que esta exposición sea de su agrado, ¿ya? Eh, Estoy realizando la primera parte de lo que viene a ser el QAQC y la parte más importante porque de aquí depende lo que nosotros vamos como geólogos a decir sobre un proyecto, ¿ya? Entonces, lo que le voy a pedir, por favor, a ustedes, escuchar con suma atención y terminando la exposición me pueden hacer las consultas, ¿ok? Este es un proyecto, como ven en la primera, que parece sencillo, parece cualquier cosa, pero lo cual para mí ha sido un reto porque dentro del tiempo que tengo como geólogo ha sido muy difícil en este proyecto, ha sido muy difícil empezar a trabajar con los diferentes tipos de muestreo que yo sé, he utilizado y he mejorado, ya porque es un nuevo tipo de yacimiento que está apareciendo en Perú. En Perú no hay este tipo de yacimiento, ¿ya? Entonces aquí conocen más betas, conocen más pórfidos, diseminados, pero no conoces un IRGS, ¿no? Entonces es totalmente diferente. Estamos en los estudios para confirmar esto. Por mientras estamos haciendo explotación, estamos haciendo exploración, estoy a cargo de todo esto y soy el geólogo que está comandando este proyecto, por lo que he tenido que afinar lo que es el muestreo. Para algunos es simple, ¿no? Ir a campo y sacar. Bueno, es más importante que eso, ¿ok? Siguiente, por favor. Bien, acá viene la importancia del muestreo. ¿Para qué me va a servir muestrear? Me va a servir para representar lo que yo estoy cartografiando, lo que estoy mapeando también le dicen, ¿ok? Entonces me va a servir para que yo no solo lleve un tipo de roca, sino, o no lleve una estructura o un mineral, sino lo que voy a llevar es lo que yo estoy representando y viendo con mis ojos. Como geólogo yo puedo reconocer sulfuros, puedo reconocer litología, puedo hasta armar un bloque geológico muy bonito, pero si esto no tiene valor económico, no nos sirve de nada. Entonces, es muy importante empezar a muestrear y saber muestrear, ¿ya? Porque esto es lo que nos va a representar no solo como litología, como estructura, como mineral, sino también como geólogo. Entonces, si no tiene nada, no tiene nada. Así de simple, y hay que decirlo. Los resultados del laboratorio son los que mandan, pero si yo no sé muestrear, los resultados del laboratorio van a ser malísimos. Vamos a botar desmonte. Vamos a sacar de repente pensando que es mineral porque veo los ojos, veo mineral ahí, veo que hay una estructura muy bonita para mis ojos, pero en leyes es nada. Entonces es muy importante extraer una parte representativa. Por eso hay que saber muestrear. Ahora, si nos preguntan a nosotros, ok, tengo una estructura, ¿cuántas muestras voy a sacar? Todas las que puedas, ¿ok? Porque una estructura es continua, es discontinua, aparece, desaparece, se acorta. En una estructura de tipo rosario tienes que tomar siempre no todo el ancho del rosario, ¿ya? Sino tomar un promedio, que es el que tú vas a llevar. Si tú mides 1,20 m y la estructura más arriba o más abajo se va a cortar a 30, 40 centímetros, entonces tienes que llevar un promedio para el muestreo y buscar cuál es la zona ideal, porque tiene que ser la parte más limpia y más representativa, ¿sí? Siguiente, por favor. ¿Qué es muestra y qué es muestreo? La muestra viene a ser una parte representativa de un total, de un lote de rocas, de un lote de litología, de formación. Y en una formación hay como cinco tipos de litología. Entonces, lo que voy a hacer es representar cada una de ellas, las que yo encuentre en campo, delimitarlas y muestrearlas. Según la estructura, siempre tenemos que cortar perpendicular. ¿Por qué? Porque esto va a representar nuestra verdadera magnitud que estamos viendo. No cortarlas de lado, nunca paralelas.
no sacar un poquito, porque eso no es representativo. Lo nosotros que queremos llevar es la parte representativa. Si nosotros no hacemos esto, estamos cometiendo errores, errores estadísticos, que cuando yo voy a hacer el QAQC no me va a salir. Cuando yo voy a realizar mi geoestadística me van a salir errores, me van a salir altos y bajos, anómalos. Y eso es lo que yo no quiero. Yo lo que quiero es llevar muy bien esta estructura y para ello yo tengo que saber qué es una muestra. Es una parte representativa de un conjunto, pero de un conjunto litológico. ¿Ya? No debo mezclar, por ejemplo, si tengo un intrusivo y tengo un sedimentario, no voy a mezclarlo y sacar una muestra de ahí. Eso no me sirve. Eso no es representativo. ¿Ok? ¿Y qué es el muestreo? El muestreo viene a ser la acción. ¿Ok? Tengo la roca, ya lo ubiqué todo, ya he delimitado dónde, y el muestreo viene a ser la acción netamente, de cómo voy a agarrar esta muestra y cómo la voy a sacar. ¿Qué técnica voy a utilizar para extraer esta muestra? Va a depender bastante del tipo de yacimiento, va a depender bastante del tipo de estructura, va a depender bastante de la alteración y de la litología. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en todas las rocas no se comportan iguales, tienen un comportamiento geomecánico muy diferente. De repente tengo un intrusivo como una diorita que está fresca, a ver, piquemos un canal con combi cincel, va a ser bien, bien, bien difícil. Entonces, para eso utilizamos una sierra. ¿Una sierra qué tipo? Eléctrica, de repente a gas, de repente a combustible, ¿no? O hay unas moladoras, como unas sierras chiquitas de mano, que también la podemos utilizar para cortar según el canal que nosotros vamos a identificar. Si es en talud, nosotros tenemos que hacer un pequeño canal y de ahí comenzar a muestrear, ¿ya? Algunos dicen que ya la combi cincel ya no sirve, pero el geólogo siempre ha trabajado con combi cincel. Hay errores, perfecto, hay todos los errores. Si buscamos de una sierra también, tenemos errores. Una sierra al cortar produce polvo y vamos botando o perdiendo finos. ¿Qué cantidad? Va a depender del equipo y del ancho del canal que nosotros vamos a querer. Ahora, si a esto, para minimizar el polvo, utilizamos agua, ¿vamos a perder finos? Obvio que vamos a perder finos. Y una combi cincel también perdemos finos, ¿ok? Pero el geólogo tiene que saber identificar. El geólogo, como ingeniero, es técnico. Y el técnico pone todas sus herramientas frente a un yacimiento. Somos nosotros los que vamos a liderar un yacimiento minero. Somos nosotros los que decidimos si un yacimiento va o no va. Somos nosotros los que vamos a escoger qué tipo de técnica de muestreo vamos a utilizar y cuál es la mejor para nuestro yacimiento. No todos los yacimientos trabajan ni se comportan igual. Me han preguntado, si tengo un diseminado, ¿qué técnica utilizo? No, no hay una definición para eso. Igual, cuando tengo una roca y tiene una contaminación, tampoco no puedo decir, quítale la parte alterada unos 3 centímetros, porque va a depender mucho de la roca. Y es el geólogo el que toma la decisión en campo, es el geólogo el que va a decidir. Frente a nosotros tenemos muchos problemas y este es uno muy importante. Si yo no sé muestrear, no sé sacar una parte representativa, entonces desde ahí empezamos mal. Si yo sé delimitar, si yo sé qué tipo de roca es y cómo se va a comportar y sabemos muestrear bien, entonces la muestra va a salir representativa y esto quizás nos vaya a dar valores, ¿sí? Porque también hay cajas que no nos dan. Perfecto, sí. Siguiente, por favor. ¿Qué cantidad es la óptima? Va a depender mucho de la mineralización, va a depender mucho del tipo de roca y va a depender mucho de, del tipo de estudio que vamos a utilizar, ¿sí? Es muy diferente sacar una muestra de mano para un estudio petrográfico o mineralógico o vamos a utilizarlo frente a un microscopio que a extraer una muestra de suelo, que a extraer una muestra de agua o una muestra de roca. Para análisis de oro, por lo general, llevamos 3 kilos, solo para oro, ¿ok? Para oro, oro soluble o oro total, tenemos que llevar esa cantidad mínimo, no podemos bajar esa cantidad. Y cuando queremos más elementos, entonces que tenemos que llevar un promedio de 5 kilos a 6 kilos. Yo lo que hago siempre es llevar un poco más, prefiero que me sobra que me falte. ¿Por qué? Porque cuando vamos a mandarlo al laboratorio, el laboratorio no me va a decir, esta muestra no era analizada porque no has traído la cantidad suficiente. Y regresar al punto exacto nunca va a ser el mismo.
Entonces tenemos que evitar esas cosas. Nosotros como geólogos tenemos que formar y crear protocolos. Somos nosotros los que creamos protocolos. Yo, por ejemplo, en este proyecto he creado protocolos para todo tipo de muestreo, para talud, para suelo, que hago trincheras o calicatas, he tenido que crear. Entonces, con eso yo recién y el resto me va a entender, porque yo puedo saberlo, pero de repente el resto tiene otro tipo de idea. Y como geólogos tenemos que sentarnos y coordinar los trabajos para que el resto, tanto operaciones mina, tanto para planta, tanto para el laboratorio, sepan lo que estamos trabajando. Y nosotros manejamos de acuerdo a los estándares que nosotros vamos creando y a los protocolos que vamos haciendo, tal como se comporta la roca. No todos los protocolos son lo mismo para un tipo de yacimiento. Vamos acomodando y vamos cambiando. ¿Ok? Entonces, ¿qué cantidad viene a ser la óptima? Viene a ser un promedio de 5 kilos. ¿Ya? Ahora, esto va a ser de acuerdo por ejemplo, si tenemos una buena textura de la roca, nos va a ayudar también a extraerla. Si la roca está fracturada, vamos a poder muy fácil poder extraerla. Pero siempre tenemos que tener ese peso. ¿Ok? En suelos y aguas, como les dije, es muy diferente, porque en suelo va a depender si yo estoy en exploración, voy a tener que sacar la parte de topsoil que no me sirve, donde va a estar la parte de repente de los jardines, gras o algún tipo de vegetación. Voy a tener que sacar esa parte que no es recomendable, ya, porque en las raíces se llevan también bastantes potasios, sodios, calcio, entonces va a variar, me puede dar cualquier cosa. Pero debo buscar una parte fresca haciendo de repente una calicata de medio metro, de 1 metro, va a depender bastante del terreno, y llevar la parte de fondo, de piso, que viene a ser la parte que yo voy a mandar a analizar si es que quiero hacer suelos, estudio de suelo, netamente para exploración. Pero si es para construcción, vamos a tener que hacer una calicata más grande, de un 5x5, por ejemplo, y profundidad va a depender bastante del terreno. Voy viendo las capas, cuál es la óptima para mis estudios que tengo que hacer geotécnicos, si la roca es plástica o no es plástica, si la roca se va a comportar o no a tal peso. ¿Por qué? Porque voy a edificar algo encima. Es totalmente diferente y ahí se lleva hasta 50 kilos. Pero si es, por ejemplo, un muestreo de aguas, ¿qué es lo que vamos a obtener ahí? Muestras de sedimentos, stream sediment. Caminamos por los ríos, buscamos las quebradas de primero, segundo, tercer, cuarto orden, vamos buscando los puntos y contorneamos. Y buscamos nuestra zona y extraemos ahí. Entonces, lo mínimo que debes llevar ahí son unos 6 a 7 kilos. ¿Por qué? Porque tiene agua. Y el agua dentro de todo esto se va, si vas a llevarlo en una bolsa de muestreo especial para esto, el agua va a salir, pero no sale todo. Siempre se va a quedar, hay una parte. Si tú pesas en campo y pesa para ti 5 kilos y solo estoy llevando eso, cuando se mande al laboratorio y se mande a secar, van a ver de repente 3 kilos. ¿Por qué? Porque el agua también pesa y va ocupando un espacio. Entonces siempre llevar un poco más. Si lleva 7, 8 kilos, no hay ningún problema. ¿Ya? Siguiente, por favor. ¿Cómo vamos a obtener las muestras? Las muestras, como les dije al inicio, tienen que ser lo más representativo. Entonces, para eso tiene que ser la roca fresca, ¿ya? Si yo encuentro una roca que está alterada, tiene de repente sulfatación, oxidación, esta no va a ser representativa. Pero, ingeniero, yo estoy viendo todo frente a este afloramiento, estoy viendo esto. Ok, usa tu picota y limpia, ¿ya? Tienes que limpiar toda esta parte oxidada. ¿Por qué? Porque es quitar lo importante de la parte oxidada. Porque la parte oxidada ya ha liberado parte del sulfuro o mineral que tenemos ahí y se va concentrando. Entonces, ¿qué te va a dar? Te podría dar una alta ley. Tú estás creyendo que estás llevando de alta ley y en realidad no es así. Estás llevando la parte de óxidos. Una parte de óxidos es más fácil de recuperar en planta. ¿Por qué? Porque ya está libre. En cambio, cuando tengamos una roca que todavía está fresca, tenemos que trabajarla un poquito más porque no tiene alteración y no te va a dar valores altos. Y va a depender mucho el laboratorio cuánto va a mandar, tiempo va a mandar a precipitar. ¿Ok? Y hay que hacer una buena dilución también cuando tengamos alta ley, porque tenemos que llevar también cantidad. Lo que queremos no solo es calidad, sino también cantidad, pero no cualquier tipo de cantidad. Algo que no me baje la ley y utilicemos un blending, ¿sí? Por eso la muestra siempre debe ser lo más representativo, limpio de alteraciones, poco fracturamiento, ¿ya? Porque por ahí se puede haber metido, no sé, alguna venilla, alguna alteración y esto nos va a perjudicar. Entonces tenemos que evitar esas cosas. Siempre, siempre en las zonas de falla hay
algo de mineralización. ¿Ya? Esto provoca por calentamiento, por metamorfismo, que los minerales primarios se vayan a alterar. Entonces, ¿podemos encontrar minerales secundarios? Sí, pero también muestrearlos. ¿Ya? El gouache, el panizo, tenemos que muestrearlo para saber qué cantidad ya está llevando, porque puede ser un afluente para que pueda formar también mineralización. No estoy diciendo que todas las fallas lo tienen, algunas. ¿Sí? Entonces, tenemos una clasificación de rocas, tenemos una mineralización y tenemos estructuras. Y de acuerdo a eso, vamos a nosotros a mejorar nuestra calidad de muestreo. Siguiente, por favor. Los tipos de muestreo. Los tipos de muestreos que tenemos son por canales, pozos, trincheras, calicatas, ¿ya? Por rock chip o puntos también, lo cual va a ser muy parecido a lo que se va a ir explotando en interior mina, porque aquí estamos hablando de parte de exploración. Pero ¿qué tal si comienzo a trabajar en tajo abierto? En un tajo abierto ya tenemos un modelo geológico y vamos llevando por bancos, vamos creando polígonos. Y según eso vamos perforando y vamos, según la perforación, va a salir unos black holes. Y estos black holes también los muestreamos. ¿Y cómo se muestrea? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que ¿cómo se llama? Verificar en campo. ¿Está bien? Y en interior mina, el tipo de muestreo es por disparo, ¿ya? Que lo vamos a ver en una imagen. Igual, el carro minero también. Por ejemplo, si salen 5 o 6 carritos mineros, voy escogiendo al azar uno de ellos y lo voy a utilizar netamente para estudios de QAQC, control de calidad. Cómo estoy llevando este mineral hacia el pad, hacia la chancadora, ya hacia planta. Entonces, mi muestra por lodos, que va a ser otro tipo también de muestreo, pero muy diferente al de disparo porque va a ser equidistante. Este de acá netamente va agarrando estructuras y va trabajando con agua. Siguiente, por favor. En perforaciones lo vamos a tocar ahorita. Esto es, por ejemplo, una beta, ¿ya? Entonces, lo que estamos viendo en la beta es que tenemos que muestrearla. Perfecto, ingeniero. Entonces, ¿dónde muestreo? ¿Desde la parte alta hasta la parte de abajo? No. Escoges una parte que sea representativa, lo vas limpiando. Si tú no lo ves la parte representativa, no hay problema porque el ojo se va acostumbrando a nuestro trabajo. Entonces, lo que tenemos que hacer es limpiar. Limpiamos esta parte y escogemos una parte, una zona que sea perpendicular a cómo está la estructura. Entonces, si le dan un clic, por favor. Ajá, ahí podemos ver que se ha marcado con rojo. Es una beta. Y se está cortando en amarillo la estructura. Si de repente en ese pedacito no alcanzo mis 5 kilos, ok, lo voy a ampliar. ¿Ok? ¿Y cuánto, ingeniero? Lo que puedas tú observar. No hay una regla. Acá nosotros tenemos que ser los geólogos en campo que vamos a decidir. Entonces tenemos que llevarnos por lo que nosotros estamos viendo, no por lo que me dijo un libro, no por lo que diga una presentación, no por lo que diga yo, ¿ya? Es el criterio lo que maneja un geólogo. Y el criterio es la parte más importante de nosotros. Y eso lo vamos aprendiendo de acuerdo a la experiencia. Ya no nos dice, el criterio no lo va a decir un libro, no lo dice una presentación, no lo dicen en los congresos de geología. Eso es criterio, va dentro de nosotros y lo vamos aprendiendo tal y cual vamos caminando y aprendiendo y muestreando. ¿Sí? Entonces, utilizamos ese pedacito amarillo para extraer, limpiar, ver qué tipo de mineralización tiene, observamos, apuntamos y comenzamos a cortar, sea tanto con cincel, sea tanto con sierra, sea tanto de repente con otro equipo para cortar. Lo mejor posible se extrae y se mete a la bolsa. ¿Ok? Pero hay algo muy importante ahí. Un clic, por favor. Vemos que se está marcando con verde. ¿Qué cosa viene a hacer eso? Viene a ser la caja. Muchos de los geólogos que he visto muestrean la beta y dicen, ahí esta cantidad, perfecto, muy bien. Pero ¿y la caja? La caja sí puede tener hasta 10 centímetros, 5 centímetros, 40, 50 o 1 metro también de mineral. No va a ser el mismo que el de la beta, ¿ya? Va a diluir, y ahí viene el término diluir, va a bajar un poco la concentración, con tal que no baje todo y sea económico, tenemos que también muestrearlo. Como geólogos nosotros damos alternativas a los mineros y llevamos también cantidad. Y en este caso de una beta de oro, lo que estamos haciendo también acá es el muestreo en la caja. Pero ¿cuánto de la caja voy a llevar? Va a depender del tipo de estructura y va a depender mucho del tipo de la mineralización. Un clic, por favor.
como ven, se muestreó también las otras dos lados de este lado verde, ¿ya? De la caja. También sigue siendo caja, de repente la misma roca, pero ya no tiene nada. Entonces voy delimitando. Una vez que yo delimito, voy a saber qué cantidad y qué puedo llevar de la veta, ¿sí? Eso tienen que tener ustedes presente. No solo llevar la carnecita, sino también llevar un poco de caja. Siguiente, por favor. Estos son el famoso muestreo por pozos o trincheras. Como ven, el terreno está netamente oxidado, ya hay venidas de oro y lo que hemos hecho es muestrearlo con un equipo, con una retroexcavadora haciendo unos canales. Siguiente, por favor. Ahí vemos cómo está la estructura. Estamos cortando perpendicularmente siempre y hacemos un canal y vemos ahí zonas rojizas. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer acá? Si yo muestreo desde el talud hasta la cresta, o sea, de inicio del fondo hasta donde estoy yo, lo que voy a hacer es diluir la muestra y eso no es un buen muestreo. Lo que tenemos que hacer acá como geólogos es reconocer estructuras, por más pequeñas que se vean, tenemos que muestrearlas. ¿Por qué? Porque yo quiero saber cuánto está llevando esa beta y cuánto va a ser la caja. Y si hay desmonte, también delimitarla. Entonces, para eso hacemos polígonos. Entonces, esto es lo que nosotros debemos hacer aquí, ¿ya? Entonces, esto sirve para que nosotros, si no tenemos una perforadora, si estamos en plena exploración y tenemos un equipo para hacerlo, una palana, un pico, una pala, ¿no? O un equipo más grande como este para hacer este tipo de canales, hagámoslo porque con esto no va a servir. Entonces yo con esto voy a hacer mi muestreo, voy a llevar al laboratorio, ya identifiqué cuál es la estructura y con cuánto y con cuál lo voy a diluir para bajar de repente un poco de ley y llevar también un poco más de mineral. ¿Sí? Siguiente, por favor. Esto es, por ejemplo, el muestreo por rock chip o puntos. ¿Ya? Estamos viendo que la parte izquierda de la roca, donde está marcado de rojo, está todavía alterado. Entonces, lo que han hecho acá, y eso es lo que no le gusta a la mayoría de los muestreros, es limpiar, ¿no? Entonces, tenemos que nosotros como geólogos tenemos que ver que esté bien limpio. Limpiar, picar, sacar, y todo lo que está ahí chorreado es la parte alterada. Y la parte que yo quiero llevar de estructura está ahí marcado. Un clic, por favor y van a ver cómo la estructura se nota. ¿Ven? Ahí está la estructura. Estaba tapada, estaba alterada y no nos dábamos cuenta. Pero ya cuando uno tiene la experiencia, va a campo, ya lo denota muy rápido, ¿no? Y manda a los trabajadores a extraer este tipo. Entonces lo que hacemos acá ya no es cortar de repente en canal, sino nos va a servir para sacar un poco de cada lado. Podemos tomar, pueden ser puntos equidistantes o pueden ser arbitrarios. ¿Ya? Para extraer la muestra, picar, picar, sacar, sacar y llevar un total, un general de todo. Uno le dicen compósito, otro le dicen común, ¿ya? Pero ese es el muestreo por puntos o rock chip, de esa forma. Y es muy parecido a lo que vamos a ver un poquito más adelante, lo que va a ser interior mina. Siguiente, por favor. Ese es lo que yo les decía. Es muy parecido. Es un equipo a presión, el cual va extrayendo, se ingresa a golpe del martillo y son puntos equidistantes y vamos extrayendo la muestra, ¿ya? Sean dando por canales, sean de repente por ahí alguna estructura, vamos cortando. Y siempre tenemos que evitar la contaminación, el polvo, ¿ya? O sea, dando con agua también que vaya a chorrear. Siguiente, por favor. Esto es lo que yo les decía del carrito minero, ¿no? Escogemos uno, el primero, el segundo, el tercero, extraemos la muestra, ¿ya? Y lo muestreamos. Cuando va a caer, esto va a formar un cono. Lo que tenemos es aplastarlo y cuartearlo, que ahorita vamos a ver qué cosa es, ¿ya? Entonces, pero netamente esto es para hacer un control de CoAQC, porque ya está en producción, ya está saliendo de interior mina, ya se va yendo a la planta, se va yendo a la chancadora. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que hacer para CoAQC. Siguiente, por favor. Esto es lo que yo le decía por lodos. Entonces, para que forme lodos tiene que haber agua. Entonces viene una presión, viene un equipo con agua, ¿ya? Y esto se inyecta, sale y se va a una caja para
no perder los finos. Y ahí se va almacenando los lodos. ¿Está bien? Esto es, no sé si algunos todavía, algunas compañías lo siguen utilizando, pero es muy bueno. Ya yo he tenido la suerte de utilizarlo. Siguiente, por favor. Esto es lo que yo les decía por sondajes de mantino en perforaciones cuando hagamos. Entonces, cuando nosotros estamos caminando por un cerro y vemos una zona anómala, ya con nuestra geofísica, con nuestra química, con nuestra geología y ya algunos resultados, comenzamos a perforar. ¿Cuántos metros vamos a perforar? Va a depender mucho de la geofísica y de la interpretación del geólogo. Entonces, si nosotros muestreamos o perforamos 200, 300 metros, vamos a obtener cores, vamos a tener testigos, vamos a tener estos testigos diamantinos, los cuales se van a representar según el ancho de la máquina de perforación. Lo malo es que siempre tiene que tener una plataforma y utilizar agua. Así vaya a recircular, tiene que necesitar agua. Va a ser contacto. Si algunos me dicen, ingeniero, pero estoy perforando, no voy a perder finos, ya nos pusimos exquisitos. Entonces, vamos buscando finos. Entonces, tratar de no perder. Siempre va a haber un sesgo, siempre. Pero lo que tenemos que hacer es que se minimice. ¿Ya? ¿Por qué? Porque a la hora que salen de tubería, que son de 3 metros, voy a ingresar, ¿se va a recuperar todo? No. De repente tiene un contacto de una fractura muy fuerte y de repente se recupera medio metro, o menos, o nada. Y si pasamos en zona de falla, también puede pasar lo mismo. Entonces tenemos que tener esas consideraciones. Siempre va a haber un sesgo, siempre. ¿Ya? Se pueden evitar algunos, no todos. ¿Por qué? Porque no depende de nosotros, sino de la naturaleza y cómo se comporta la roca. Pero esto es lo que ocurre afuera. Pero ¿qué pasa en el interior mina? Un clic, por favor. Ahí tenemos el interior mina. El equipo es más chico, ¿ya? La extensión es menor. Ya no va a ser 300 metros, 200, 100 metros, 500 o hasta 1000 metros, sino va a ser de repente 2, 3 metros porque tenemos que conseguir la beta, tenemos que ver qué tenemos al costado, entonces son menores. Por eso también el equipo es más chico. ¿Sí? Siguiente, por favor. Una vez que nosotros vamos a perforar, vamos a tener los testigos diamantinos que están de esa forma en esa caja. Y como ustedes ven unas tapitas o unos topes blancos con plumones. Eso me va indicando el inicio de la perforación y el otro taco viene a ser el final de la perforación. Debería salir 3 metros, pero como les dije, si tocó una zona muy fracturada de fallas, no va a ser lo mismo, no se va a representar igual. Entonces, de todo lo que vayamos a obtener, vayamos a muestrearlo. Pero ¿cómo lo muestreamos? Tal como vino el sondaje, no, siempre en paralelo. Siempre vamos a cortar ya el testigo, tal como está así, parece parado, vamos a cortar a la mitad, ¿sí? Nunca llevamos de un inicio hasta un fin. ¿Por qué? Porque perdemos información y no es representativo. ¿Está bien? Entonces hay que tener mucho cuidado con el equipo de muestreo. Hay algunas compañías mineras que tienen unas cortadoras, entonces estos equipos lo llevan y lo cortan. Si la roca está muy fracturada, entonces el geólogo va a decidir, ¿sabes qué? Llévate esta mitad y esta mitad queda representando. Siempre hay que ver y nosotros verificar como geólogos esto. ¿Por qué? Porque los muestreros no tienen la misma pasión que nosotros. Y ahí vienen los errores. ¿Cómo se hizo? De repente ya nos cansa, nos aburre, pero en nuestro trabajo, en nuestra pasión, nosotros escogimos estudiar esta carrera. Somos los otros, los únicos, las personas indicadas, quien puede enseñar y quién puede decidir en campo si continuamos o no perforando y cuándo y dónde vamos a cortar. ¿Sí? Siguiente, por favor. Esta es otro sondaje diamantino y como ven, estamos viendo que la roca tiene muchas fracturas, muchas roturas, ¿no? Entonces, aquí de repente se ha podido recuperar un poco más. Igual, cortamos siempre el testigo a la mitad, siempre a la mitad. Si hay una avenida, ingeniero, entonces voy a tratar de que sea la misma equidistante. No tenemos que tener, eh, ¿cómo se llama? A la hora de cortar a la mitad, que no sea, que sea representativo, que sea la misma mitad, que sea como un espejo, que no un lado tenga mayor estructura y la otra menor, porque eso ya no sería representativo. Siguiente, por favor. Otros tipos de muestreos. Ven, estos otros tipos de muestreos no lo vamos a detallar, ¿ya? Vamos a conversarlo. El suelo es lo que yo les comentaba, va a depender mucho de la estructura o si es para exploración. Los de Stream Sediment
son los que se utilizan pues en las correntías de agua, ¿no? De primer orden, segundo orden y segundo, eso voy detallando. Y siempre cuando encuentre una estructura, o perdón, encuentre unas leyes altas en el stream sediment, lo que tenemos que hacer nosotros es marcar de dónde viene. No es que en ese punto que hemos muestrado, hay esta ley, por ejemplo, de oro, de cobre, de zinc, no, sino viene a ser una malla ya de primer orden y vamos buscando ese orden de dónde puede haber provenido ese mineral, ¿ya? Igual se hacen muestreos para sedimentos de lagos, de glaciales y muestreos en aguas que pueden ser de manantiales o de ríos mismas correntías. Entonces, ¿qué haces? Sacas una muestra en un pomo, lo sellas automáticamente y lo metes a un cooler y tiene que llevar una temperatura. Entonces, por eso es automático y sacarlo y enviarlo al laboratorio, porque si tú lo dejas, vas a dejar reposar todo, va a quedar esos finos que estamos hablando, van a quedar en fondo y no es representativo. Y siempre tiene que estar en una temperatura ideal. Siempre por eso se lleva un poco de hielo o se lleva packs con hielo y siempre tiene que estar esta agua con esa temperatura. ¿Sí? Es muy, muy especial. Siguiente, por favor. ¿Qué errores pueden ocurrir en el muestreo? Bueno, en el muestreo ocurren muchos, muchos errores. Aquí vamos a ubicar algunos nada más, ¿ya? Por ejemplo, si tenemos una beta, nos pasamos de la beta, si estamos con una cortadora, podemos extraer de repente parte de la caja. Ya estamos en una pequeña ilusión. No es ingeniero, pero es poquito, sí, pero va parte de un error. Y si alguien lo hizo y se acostumbró a hacerlo, siempre vamos a tener ese error. Siempre por eso tenemos que nosotros delimitar la beta, de dónde a dónde. Y el geólogo el indicado. Otro, la manipulación. Si tengo y saqué la muestra y lo voy a juntar con otra, ya no es representativa. Lo otro, el equipo que voy a utilizar para muestrear esté en mal estado o contaminado. ¿Ya? No contar con los EPPs adecuados. Eso quiere decir, si utilizo la mano y tengo las uñas largas, puedo estar llevando también contaminación. Otro, ubicación de la muestra. Si yo envío, estoy en oficina, envío a mis muestreros, miren, acá está el plano, se ubicaron, no se puede llegar ahí, hay que moverlo, total, que es un poquito, 1 o 2 metros, ¿no? Hay que ubicar eso. O nosotros estamos ubicados o estamos con el GPS y el GPS nos bota a otro lado y no nos damos cuenta. Y a la hora que pasamos el plano, ese punto se disparó. Creo que a más de uno le ha pasado eso. Otro, el etiquetado de bolsas, ¿no? Ingeniero, ya saqué toda esta recta, perfecto, aquí están en fila, hoy te la voy a poner etiqueta. Y por ahí me equivoqué, o hay una repetición. Y a la hora que llego al laboratorio, veo una repetición de códigos. Entonces, ¿de dónde fue? ¿Cuál era? Ya la muestra está molida. Y cuando la muestra extraemos y la metemos en bolsas, se parece mucho. ¿Sí? La limpieza de equipos, que es lo que hablamos delante, ya tiene siempre que estar óptima y limpia. También el error humano. Si nosotros llevamos una libreta para apuntar, de repente nos equivocamos en el número. Ha pasado a varios geólogos, lo he visto. Otros, la sobreexposición de la muestra. Si yo saqué una muestra y lo estoy dejando todo el día expuesto y de repente me olvidé sellarlo, le cayó agua. Lo que tenemos que evitar es la contaminación. Todas estas cosas producen un sesgo. De repente es menor, pero producen sesgo. El geólogo tiene que detectar todo esto. ¿Por qué? Porque cuando voy a hacer mis cuadros de CoAQC, esto va a variar. Esto va a comenzar a chocar. Esto va a decir, oye, pero ¿por qué pasó esto? Porque tuve una sobreexposición. Y en la segunda parte que hagamos, de muestreo y vamos a coordinarlo, vamos a ver este caso, ¿ya? Me pasó a mí en la actualidad. Tuvimos un caso de sobreexposición de materiales, de muestra de cores a la intemperie, ¿ya? Lo metieron a un almacén, pero que no tenía techo, le cayó agua, la gente regaba, otros sacaron, se les cayeron las muestras, se confundieron y pasó esta sobreexposición, ¿sí? Siguiente, por favor. Y después del muestreo, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, nosotros ya sacamos nuestra muestra limpia, ordenada, tal como me dijo el ingeniero, ya la saqué, ya la coloqué, ¿no? El geólogo es el que decía en campo, perfecto, todo lindo, muy bonito, no me he equivocado en nada, ¿ya? Cero contaminación, cero errores para mí. Entonces, ¿ahora qué hago? ¿Lo dejo en el laboratorio y me voy? No, tenemos que saber cómo van a trabajar nuestras muestras. Una vez que llega al laboratorio, el laboratorio lo que va a hacer lo primero es agarrar tu muestra, poner en una bandeja
y secarla, ahí como lo ven. Ese es el equipo de secado de la muestra. ¿Para qué? Para eliminar toda materia orgánica, porque eso no vamos a utilizar. De repente la muestra está hasta húmeda. Vamos a eliminar todas esas porciones de agua, porque el agua también lleva mineralización. ¿Sí? Siguiente, por favor. Y no sabemos de dónde viene, entonces mejor eliminarla evaporándola. Lo que hacemos ahora es triturar la muestra. O sea, de los 5 kilos, todos esos granos no voy a partir a la mitad, sino voy a hacer que todos sean uniformes. ¿Ya? Ahí como dice, hasta alcanzar al 95%, segunda malla menos 10. Vamos a meter este equipo y vamos a triturarlo, vamos a chancarla. Que todos los plastos grandotes, ingeniero, de repente se haga una muestra muy grande. No te preocupes, el laboratorio sabe, lo lleva a este equipo y lo chanca. Para que sean todos los gránulos sean los mismos. Siguiente, por favor. Y después de esto de la trituración, va a venir el cuarteo. Eso es lo que estábamos comentando. Como ven, ese era un cono, por ejemplo, de un carrito minero, ¿ya? Se chancó a la mitad, se aplanó hasta donde se pudo y se hace una cruz o una aspa. Y se extrae la muestra, que lo vamos a ver según los gráficos, uno frente del otro. Un cuadrante diferente del siguiente. ¿Sí? Y lo que hacemos, siguiente por favor, lo que hacemos ahora es representar la muestra. ¿Ya? Entonces ahora vamos a utilizar el pulverizado, o sea, ya vamos a reducir más chiquitita todavía nuestra muestra. Va a ser polvo, que pase la malla menos 140, o sea, súper fino, para que vaya de frente al análisis químico. Y es de ahí donde va nuestra muestra. ¿Se imaginan todos los procesos que pasa? Todo lo que nosotros tenemos que saber, estar siempre pendientes. ¿Por qué? Porque puede haber error en el pulverizado, ¿ya? Y siempre cerciórense que estos equipos siempre estén, uno, correctos, dos, que pulverice bien o trituren bien, porque algunos dicen, no, bueno, nadie está viendo y estoy haciendo una trituración y voy a botarla. O bota este equipo demasiado polvo y contamina. Ustedes, si algún día les toca ir a un laboratorio y revisar y de repente, ya sabes que yo quiero ver cómo llegan mis muestras y cómo trabajan, por eso son los laboratorios certificados y buenos, ¿ya? Porque también de todo. Entonces tenemos que certificarnos que esto pase, que esta sea la forma como llegan nuestras muestras. ¿De qué sirvió si tú en campo sacaste una buena muestra y el laboratorio no cumplió con todos los parámetros? ¿Sí? ¿Entienden? Entonces, es la delicadeza. Ustedes tómense un poquito de tiempo siempre a revisar, siempre. Son ustedes los que van a decidir y buscar más trabajo para el resto. Tienen todo el peso, ¿se imaginan? Todo lo que tienen detrás de ustedes y tienen que verificar estas cosas. Si tienen que auditar un laboratorio, háganlo. Entonces, por eso, para evitar estos tipos de polvos que hay acá y vaya a contaminar la siguiente muestra, si no lo ha limpiado bien el laboratorio, ¿por qué? Porque también en toda empresa hay juniors, hay practicantes y cometen errores como nosotros, los seniors. Entonces, de repente, por flojera, ay, ¿sabes qué? No, limpio es el mismo color, ¿no? Entonces, para eso enviamos muestras en blanco, insertamos muestras en blanco, que ya la vamos a detallar cuando hagamos ya el curso de QAQC. Esta es la primera parte, la segunda parte es un poquito más interesante. Siguiente, por favor. Y aquí viene otra parte muy importante, el almacenamiento de tu muestra. Ok, ya el laboratorio te lo entregó, te dijo, mira, aquí están los códigos, aquí están los resultados, toma. Ahora, ¿qué hago con la muestra del resto? Tienes que llevarlo a almacenar y muy bien. Ahí como ven anaqueles, ven cómo están los sondajes, tienen tapas, tienen un techo, el sol no les cae, ¿ya? O si le cae lo mínimo, pero tratamos de que no sea así. Si alguien ya no puede ir caminando por ahí y el suelo ya está uniforme, está arreglado, no se pueden caer las muestras, no cualquiera puede ingresar, ¿ya? Porque alguien por ahí puede tocarlo con un anillo, la mano que esté contaminada de algún mineral, va a parecer que lo va a subir a ley. O si tenemos en polvo así las pulpas, tampoco tenemos así en el suelo. Por más etiquetadas que estén, tenerlas siempre preservadas. Porque si alguien quiere comprar tu proyecto, va a tener que revisar sus pulpas, no va a ir a perforar, no va a ir a sacar las muestras, ahí las tienes en la mano. Van a verificar según el código, van a sacar la pulpa y van a sacar un muestreo nuevamente. Pero si tú esto lo tienes ahí al aire libre, de repente le ha caído agua, ha llovido, se ha caído, entonces esto ya no va a ser representativo. ¿Por qué?
Porque todos los sulfuros forman carbonatos, forman óxidos, así sea en menor cantidad. Y como dijimos al comienzo, los óxidos son muy fáciles de detectar. Entonces, si yo voy a hacer análisis, va a alzar de repente la ley. Y nosotros no queremos eso. ¿Ya? Entonces, siempre hay que evitar. También las muestras se sulfatan, sobre todo las de cobre más rápido. Entonces, tenemos que evitar esa contaminación. Y podría darnos unos altos erráticos. Tenemos que evitar eso cuando yo hago mi cuadro de Coacuse y vea la comparación. Ahora, ¿cómo sé yo que mi muestreo ha trabajado bien, yo estando en la oficina, y cómo mi laboratorio está trabajando bien? Bueno, aplico mi QAQC. Ahí ingreso mis muestras duplicadas y utilizo otro laboratorio externo para saber cómo van. ¿Sí? Son cosas que vamos a hablarlas después en QAQC, pero esta es la parte más importante, el muestreo. Siguiente, por favor. Esto, por ejemplo, me pasó a mí en el proyecto, aquí donde estoy. Esto de acá, como ven, no se ve pinte mineral. El laboratorio dijo que tenía baja ley, era desmonte. Pero yo me puse a revisar esto, tenía mineral. ¿Por qué el laboratorio no me arrojó esto? Porque hubo un mal muestreo. Como ven, ya no es un afloramiento. Como ven, ya no es un banco, ya no es una veta. Es un sector que ha agarrado de repente el excavador y lo ha dejado ahí. Ha cortado o ha volado zona de disparo. ¿Ahora qué hago? Comienzo a sectorizar según el criterio del geólogo. Puede ser por agrupamiento del tipo de roca o agrupamiento de alteraciones de óxidos. Entonces, para mí, un clic, por favor. Ahí lo sectoricé. Un muestreo a un lado, otro muestreo. Pero ven en la bolsa que tenemos bloques. Vamos a ver qué hice. Siguiente, por favor. Vino acá lo mismo que hacemos en el laboratorio. Por eso les puse qué es lo que hacen en el laboratorio. Entonces voy a ayudar acá al laboratorio a minimizar eso. Como ven, acá el señor está haciendo un chancado. Que sean todos los clastros, sean regulares, sean todos casi uniformes, lo que se pueda. Ya no tener bloques grandes, sino minimizarlos y con esto podemos de repente ayudarnos un poco más, porque si el laboratorio de repente no hizo un buen trabajo, ¿cómo lo certifico? Mejor desde acá comienzo yo a trabajar. Me pongo una manta, echo la bolsa y lo comienzo a chancar, a minimizar, que todo sea polvo. Pero desde ahí, miren, de la gráfica, el trabajador está utilizando manos, sin guantes. Estamos viendo de repente también contaminación. ¿Está bien? Ustedes tienen que analizar todo, ¿ya? Hasta el equipo de esa manta que está ahí, si lo utilizó para dos muestras, no, no sirve. Tiene que cambiarse solo para una. Y las bolsas también tienen que estar impecables. Algunos dicen, oye, pero si la lavo, sale todo ese óxido y lo puedo volver a utilizar. No, ahí hay contaminación. Siguiente, por favor. Y aquí vino un cuarteo. Una vez, como ven, ya está todo uniformizado. Los grandes plásticos que habían ahora están en polvo. Todo muy parejo. Entonces lo que hice fue cuartearlo y llevar este cuarteo. Ahora, ¿qué ocurre acá? Ingeniero, si yo saqué 5 kilos, a la hora de ese cuarteo voy a perder. Sí, entonces, antes de hacer tu cuarteo, certifícate que tengas más de 5 kilos para que a la hora que hagas el cuarteo, lleves al laboratorio los 5 kilos que de repente te están pidiendo. ¿Sí? Siguiente, por favor. Este es el cuarteo, ¿no? Este es el cono para los carritos mineros que voltean, cae como un cono. Lo que hacemos es chancarlo, ya que quede un tronco de cono, y hacemos en forma de cruz o en forma de aspa y llevamos los cuadrantes que están opuestos al otro. ¿Ya? Jamás los siguientes. ¿Cómo? Siguiente, por favor. Acá hice una gráfica. ¿Sí? Llevamos los cuadrantes A con C o D con B. Jamás, jamás llevamos A con B o C con D, porque no es representativo. Entonces, A con C llevo a analizar y D con B lo guardo. Va a ser mi contramuestra. ¿Ya? Eso es lo que va a ocurrir. Siguiente, por favor. Estos son equipos de cuarteadores que utilizamos en campo. De repente en un blast hole utilizamos este equipo. Si yo utilizo la paleta y lo voy a usar,
se va a dividir a la mitad y va a caer bien para llevar a análisis, porque puedo esto utilizarlo como un cuarteo muy bueno, tal como tenemos, en vez de ser el cono, echamos este equipo y se parte a la mitad, ¿ya? Pero si nosotros no sabemos utilizarlo, vamos a echar a cualquier lado, entonces la muestra no va a ser representativa como estamos viendo al lado derecho. Siguiente, por favor. La caracterización de las partículas. ¿Por qué siempre en laboratorio tienen que pulverizar? No solo para bajar la malla, sino para análisis químico. Buscamos qué cosa? La redondez del plástico. Si es muy anguloso, ¿qué ocurre en las partículas? Se puede estar exponiendo en este caso el oro ahí y no va a ser registrado. Igual cuando vaya a planta, no tiene que tener estos ángulos. Hay muchos problemas en plantas porque los clastos de repente son más grandes, del tamaño de una muestra de mano. Cuando le cae el cianuro, no va a recuperar todo. ¿Sí? Entonces lo que tenemos que ver, no, pues ingeniero, ponemos a recircular y podemos recuperar. No va a recuperar todo porque los clastos son muy grandes y no va a liberar el cianuro, todo el oro que tenemos ahí. ¿Ya? En cambio, si es redondeado, sí. Y bajarle un poco las pulgadas. Por lo general, para mí que he probado, son de 2 pulgadas, es muy bueno. Siguiente, por favor. Esto es lo que yo les decía. Por ejemplo, en amarillo, ahí está el oro. Si la muestra es así, angulosa, por más ácido que le metamos ahí, no va a recuperar. En cambio, cuando es redondo, ya no tiene ese ángulo, puede salir. Y si esto está redondeado, es más fácil detectarlo y vamos a poder obtener una buena ley. Siguiente, por favor. Estos son tamices. Esto se utiliza de repente para suelo y para separar las partes finas. Entonces aquí voy a zarandear, voy a mover, voy a echar una cantidad, voy a estar moviendo esto de acá, como una torre que ven ahí, y llega hacia abajo para llegar hasta los tamices más finos. Lo que pase es lo que voy a mandar a analizar. Es como la malla menos 140 que estábamos hablando. Siguiente, por favor. Estos son algunos ejemplos. Por ejemplo, aquí, ¿ya? Mi ojo ya está acostumbrado. El de ustedes, espero que también. Entonces, vemos una estructura acá, donde está esa roca del lado izquierdo, pintada con un código, me está diciendo que hay una estructura, ¿ya? Y lo que tengo que hacer es cortar perpendicular, no siguiendo la estructura, porque estoy dando falsos valores. Siempre tengo que cortarlas. Y acá hay, como ven, un error. Se cortó la estructura de arriba, no se cortó perpendicular. Ahora, ¿qué ocurre en la otra muestra? También hay unos puntos de sulfuros, pero no se ha muestreado netamente el sulfuro. O sea, solo han llevado el sulfuro y no han llevado la caja. ¿Se dan cuenta? Se debe analizar los dos. Hay un error. Siguiente, por favor. Esto, por ejemplo, igualito, me dijeron, tenemos desmonte, no tenemos ley, queremos llevar ley. Igualito ocurrió. La excavadora allá removió todo esto y lo que hice fue sectorizar. Darle clic, por favor, y lo acumulé de acuerdo a lo que decían mis ojos. Siguiente, por favor. Otro, por favor. Siguiente. Miren cómo se van formando polígonos y cómo lo hemos muestreado. Esto es lo que yo les digo a ustedes, sectoricen. Si ustedes ven el mineral ahí, el laboratorio no lo ha reportado, es porque de repente estamos haciendo un mal muestreo, de repente estamos haciendo mucho blending o estamos diluyendo la muestra. Entonces lo que tenemos es sectorizar y aplicar nuestra técnica, como le dije, del cuarteo, separarlo y todo, para llevar una buena muestra representativa. Y una vez que nos salga, con eso podemos certificar si es bueno o es malo lo que hemos hecho. Este polígono no sirve y de repente por ahí sí. A mí me sirvió porque con esto sectoricé y me salió todo ley. Siguiente, por favor. Siguiente. Igualito acá. Todo salía de desmonte, pero cuando sectorizamos, siguiente, lo analicé de acuerdo al tipo de alteración y tipo de litología. No fue fácil. El ojo ya lo tengo acostumbrado y es para uno ya súper sencillo, para que vean cómo se pudo ver, ¿no? Siguiente, por favor. Este es otro ejemplo. Aquí. Aquí yo estoy viendo una beta, una estructura, ¿ya?
¿Y cómo lo han cortado? Siempre cortarlo perpendicular para agarrar en verdadera magnitud. Solo vemos el código que dice 709. De repente está pegado, ya para algunos que lo van a ver, está pegado al lado izquierdo. Y ahí está el corte, clarito, perpendicular, zona de ley. Y faltó llevar ahí caja también. Siguiente, por favor. Esto es un canal, una trinchera, y como ven, ahí se observa estructuras y se observa caja. Yo lo que voy a hacer es extraer esta estructura para saber cuánto está cargando, ¿ya? Y la caja también, ¿ya? Para saber cuánto tengo también en caja. De repente la caja también tiene harta ley, ¿no? Y nos va a apoyar. Siguiente, por favor. Siempre hay que saber muestrear y ubicar. Siempre ver las estructuras, los colores nos ayudan y no es definitivo. Acá igualito, acá se encontró una beta y miren todo como lo habían muestreado, de largo, diluyeron la muestra. Está mal muestreado. Y eso se representa. No, ingeniero, pero si tiene ley, va a salir como sea, lo saquemos. Ok, perfecto, pero van a haber errores, van a haber sesgos. ¿Por qué? Porque esto está mal delimitado. Estamos llevando de repente, ya queremos llevar en malla y en cantidad, no va a poderse. ¿Por qué? Porque estamos agarrando solo la estructura y el resto no tiene nada. ¿Se dan cuenta? Cuando yo hago un polígono ya de mineral, no me va a salir por más 5, 6, 12 gramos, 30 gramos que tengamos, porque ha sido solo una avenida nada más, ha sido mal muestreada. Siguiente, por favor. Esto es lo que yo les decía, el panizo. Miren, ven, panizo. Estaba llevando sulfuros. Cuando sacamos esta muestra, también nos daban leyes. Pero por eso hay que siempre analizar. El geólogo analiza todo. Desde que llega a campo ya está revisando, acostumbrando a la vista. Y revisar y analizar. Y esto también sirvió. De repente la recuperación es diferente, el tipo de análisis para plantas es diferente, pero tenemos mineral y lo que nosotros hacemos es buscar. Y es económico, bingo para nosotros. ¿Bien? Siguiente, por favor. Y este es el proyecto visto desde otro punto. ¿Se dan cuenta? Entonces, agradezco mucho su atención. Gracias a todos ustedes y a la espera de sus preguntas. Perfecto, muchísimas gracias, don Luis, por esa hermosa charla el día de hoy, dándole continuidad al curso. Y bueno, entonces empezamos una rondita de preguntas. Queridos asistentes, pueden activar sus micrófonos o dejarlas en el chat de la conferencia y el ingeniero estará procediendo a leerlas. Por aquí me pregunta Juan, ¿cómo sería un muestreo apropiado en una perforación de circulación de aire reverso? ¿Qué ocurre cuando hacemos circulación aire reverso? Primero, tener en cuenta, no vamos a tener un testigo. Segundo, no vamos a tener cantidad, ¿ya? Porque para análisis necesitamos un peso, por eso le dije, ¿cuánto es el peso óptimo? Y en aire reverso, cuando perfora, tenemos no bancos, ¿ya? De 1 metro, 2 metros, sino de frente salen de 5. Y la cantidad es mínima, porque la caja es súper chiquitita. Podemos, en lo que tenemos el ojo acostumbrado, podemos loguearlo, podemos extraer qué ves, pero la cantidad, por ejemplo, de mineral no vas a poder ver estructuras, no vas a poder ver venidas. Y hacer un muestreo y llevar al laboratorio en aire reverso es muy complicado. ¿Ya? Podemos sectorizar, sí, y ver porcentajes a macro, ¿ya? Pero para el laboratorio, las cantidades es muy importante, por eso es que le puse qué cantidad es la óptima. Es muy difícil en circulación de aire reverso, ¿ya? Preferible no hacerlo, siempre es mejor en cores. ¿Qué significa plotear las muestras? Que cuando yo tengo una muestra o una estructura, voy a llevar al GPS y las voy a llevar, por ejemplo, al ArcGIS. Ya eso se llama ploteo, ubicar los puntos en un plano. Otro me dicen, cuando habla de sedimentos de corriente stream sediment, ¿son los mismos de sedimentos activos? ¿A qué le llama sedimentos activos? ¿Ya? Porque los stream sediment son de corriente, son los que van de los ríos, las arenas que van empujando, van gradaciones, y eso es lo que obtenemos de una muestra de stream sediment. ¿Sí?
¿Cuál es la mejor forma de muestrear un depósito aluvial donde se presentan gravas, arenas y arcillas? Ojo, ojo Paola, las arcillas nos van a perjudicar un poco en la recuperación, ¿ya? Eso hay que verlo. Ahora, si es un depósito aluvial, igual, siempre ver cómo va la estructura, ¿ya? Y lo que tenemos que hacer ahí es de repente mejor para ti, calicatas, ¿ya? Unas calicatas o trincheras, no tan grandes para que alguien no se vaya a perjudicar y meterse. La norma dice más de 1,80 m, una persona no puede ingresar ahí. Entonces, hacerlo de acuerdo a eso. ¿Y qué puede hacer? Leímos por ahí puntos. Si la zona aluvial es muy grande, entonces vamos a sectorizar. Sectorizamos y vamos haciendo nuestras trincheras. Y ahí muestreamos. Eso sería una idea. ¿Sí? Después Rubén por acá nos dice qué tipo de muestreo sería recomendado para minerales raros. Como te dije, las técnicas las tienes y eres tú el que va a utilizar esa técnica para tu tipo de yacimiento. Porque no hay ningún tipo de yacimiento, por ejemplo, para extraer tungsteno, no se utiliza un tipo de muestreo. Vamos acomodándonos y vamos creando protocolos. Ahora, si tú ves que este mineral raro viene en venillas, ok, utilizamos la técnica de hacer el corte en venillas, tal como lo dijimos al inicio. Si tú ves que está este mineral raro diseminado, bueno, hagamos cajas, busquemos cajas, un rock chic de repente nos va a ayudar bastante. ¿Sí? Cuando nos dicen por acá, a ver, Carlos nos pregunta, ¿sectorizar es el primer paso para el muestreo? Yo creo que sí. ¿Ya? Si tú tienes un banco y no te ha salido y tú tienes la certificación, estás viendo en tu lupa que tienes mineral, es mejor sectorizar. Igualito si tengo un cerro que está todo verde, ¿no? Y una vez que es cortado y has limpiado, entonces has ubicado una zona. Sectorizo, ¿qué es lo que voy a llevar? ¿Sí? Para arcillas, ¿qué criterios se deben tener en cuenta a la hora de muestrear un cono de apilamiento de material explotado? Es tal como dice el gráfico que forma un cono, chancarlo, partirlo a la mitad y hacer un cuarteo. Ahora, si esto es muy grande, más de 2 o 3 metros, bueno, chancamos, ¿ya? Y cortamos a la mitad. En la segunda parte de coax vamos a ver un cono grande y ahí vamos a ver cómo se ha muestreado. Y hacemos ahí un rock chip, mezclamos nuestra técnica de muestreo, dando un cuarteo y un chip. ¿Sí? Jefferson nos pregunta, a ver, ¿qué proporción de medida para la toma de muestras hay que realizar los laterales de la beta según su área? Va a depender mucho cuánto veas tú de caja y mineralización. Si ves un poco, de repente va a depender de 10 centímetros, 5 centímetros. Es variable. No hay una ley para eso. Eres tú el que determina después cuánto de caja puedes llevar. ¿Sí? Gabriel me dice, ¿nos podría comentar un poco sobre ese modelo de yacimiento en el que trabajas? Ajá, muy buena pregunta, Gabriel. Te lo voy a contestar al final, ¿sí? Muchas gracias, ingeniero Luis Cangalaya, muy práctica su conferencia, dado que tuvimos bastante, que tuvimos bastante problema con el sonido, es posible que se grabe la conferencia con buen sonido y nos los compartan. Yo creo que sí, Carlos. Ahí también les he pasado para que los compartan y lo puedan ustedes revisar. En una beta que aflora 60 metros, ¿cada cuánto recomienda tomar la muestra? ¿Cada 10 o cada 15? Yo, para certificarme, lo haría cada 5. ¿Ya? Y ya después haces tus procedimientos y lo van detallando, que sería mejor. En un sistema de betas que presentan como alteración principal oxidación de moderada a alta en formas de capotes oxidados, ¿cuál sería el muestreo recomendado? Primero, busca la orientación de tus betas, ¿ya? ¿Qué ancho tienen? Acuérdate que la parte oxidada es la capa nada más que está encima. Vas a llevar límites de oxidación y vas a llevar límites de mineral, pero tienes que saber de dónde a dónde vamos a llevar las estructuras y cortarlas. Como son betas, como le dije, hay que hacerle un corte perpendicular, ¿sí? Bien, acá nos dice Rancés, al hacer un núcleo de muestra en sí, ¿importa mucho la profundidad a estudiar? ¿O podríamos recolectar la misma información haciendo el núcleo a poca profundidad, a casi superficial? Es muy importante la profundidad, porque si yo estoy parado en un banco, que no sé si abajo, 5, 10 metros abajo tengo un mineral, y solo estás haciendo un corte de una trinchera, tienes que tener en cuenta cuando vas a ubicar este punto que yo le llamo plotear en un plano, ¿ya? Voy a, voy a ver qué distancia puedo estar ganando, porque nadie se certifica sin perforación, sin geoquímica, sin geofísica,
que donde tú estás muestrando que tienes muy buena ley, esta ley continúa hacia abajo. Siempre hay que ponerle solo un radio, ya, según a tus cálculos y que hagas tu geoestadística, puedes darle un radio hasta de 1 metro, de repente 30 centímetros, 40 centímetros. Depende mucho también de tu geología, cómo está muestra y las avenidas que encuentres. Va a depender mucho de eso. Va todo de la mano, va. ¿Sí? A ver, wow. A ver, por ahí me están preguntando cuál es el método correcto del uso de la trituradora. Bueno, la trituradora, como les dije, solo va a ser bajar la granulometría nada más. Ya no es que vayamos a perder muestras, ya que el uso de exhaustivo entre más de 30 a 40 muestras, sí, claro, el equipo, por lo general le enviamos más de 100 muestras